Bueno, queridos amigos, tenemos que hoy, como todos sabemos, comienza el Domingo de Ramos, la Semana Mayor. En la Biblia, de maneras diferentes, nos trae a la conciencia diferentes aspectos de las etapas por las que debe pasar el aspirante espiritual. Por ejemplo, en la escenografía de este día se cuenta que Jesús, Cristo, entró a Jerusalén montado en un burrito y que lo recibieron con unas palmas. Por eso se celebra el Domingo de Ramos. Él iba encima de un burrito. ¿Qué quiere decir esa escena? Pues que Jesucristo, que es el representante, digamos, del yo superior, de la parte espiritual dentro de nosotros, va encima de un burrito, de un animal. Es decir, va en actitud de gobierno de la parte animal, porque va encima de él. Está clara la escena de esa manera. Y va a tener unas palmas, unas palmeras, en significación de que al estar controlando la naturaleza animal, entonces la palmera, que es la representante de la columna vertebral, de la espina dorsal con sus diferentes ramificaciones, pues es ni más ni menos que la vara de Aarón que floreció, de la leyenda de Tannhäuser, ¿cierto? Entonces, el aspirante espiritual debe llegar a algún momento en su vida en que domine sus pasiones y que la palmera sea como ella, florezca y la fuerza creadora ascienda hacia los órganos superiores y de comienzo una nueva vida espiritual. Porque lo que trata la Pascua, en resumen, que es la época que estamos viviendo, que es en el folclore religioso, es el recuerdo de la liberación de Cristo de la cruz. Para nosotros, de ante los cruces, es la liberación de nosotros de nuestra cruz, de nuestra propia cruz. ¿De cuál cruz se dirá? Pues de la cruz de los 4 vehículos en los que el ego está crucificado. Nosotros tenemos 4 vehículos: cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo etérico, el cuerpo de deseos y la mente. Ahí los gobernamos desde adentro, desde que en la época Atlante nos dieron el germen de la mente, se hizo la posibilidad de que el hombre se hiciera dueño de sus propios vehículos. Pero en el transcurso del tiempo lo que ha pasado es que la mente, en vez de responder a los dictados del espíritu, se alió fue con los deseos. Y por eso se dice que hoy en día la mayoría de las personas tomamos decisiones en el 90% basados en las emociones y 10% solamente basados en los pensamientos. Lo cual quiere decir que la mente todavía hoy es esclava de los deseos. Cuando debiera ser lo contrario, que la mente sea la rectora y la que le diga a los deseos qué es lo que tienen que hacer, no al revés. Y lo mismo entonces, los deseos pues hacen de las suyas y nuestras vidas van de un lado para el otro, porque el mundo del deseo es totalmente cambiante y aleatorio y revolcado y turbulento, ¿cierto? Hasta tanto la mente no se espiritualice y permita el control de esas emociones, entonces vamos a seguir crucificados ahí en las emociones, crucificados en los pensamientos negativos, en el pesimismo, en la depresión, etcétera, etcétera. Y lo mismo va a pasar con el cuerpo etérico. Si todos los días lo alimentamos de lo mismo, él juiciosamente va a reforzar esos hábitos dentro de nosotros mismos. Y todos los días vamos a ser más esclavos de los hábitos que ya tenemos. A menos que el ser humano haga un ejercicio poderoso de su voluntad, cambie sus hábitos, cambie su carácter
y trabaje con la repetición de lo que en realidad debe trabajar, la repetición de lo nuevo, de lo bueno, lo positivo, de lo bello. El cuerpo físico, que es también parte de la cruz, él se simplemente manifestará en sus 9 sistemas que tiene, la diferente armonización o desarmonización de todo el resto de sus vehículos. Nosotros tenemos 9 subsistemas que gobiernan nuestro cuerpo físico. El esqueleto, número 1, número 2 el sistema nervioso, número 3 el sistema muscular, número 4 el sistema endocrino, número 5 el sistema respiratorio, número 6 el sistema digestivo, en fin, son 9. El sistema linfático, 9. Cualquiera de esos subsistemas se puede alterar de alguna manera porque hay alguna desarmonía a nivel etérico por los hábitos negativos o por las emociones represadas o no transmutadas o por los pensamientos incorrectos, ¿cierto? Entonces, la Pascua o esta fecha en la que el Sol pasa al Ecuador y entra al signo de Aries es la invitación a que nosotros revisemos en esos 4 niveles donde Cristo interno, el Espíritu nuestro está crucificado, cómo podemos ayudarle para liberarlo de esa prisión. O sea, si bien Cristo cósmico se libera de la tierra, todos nosotros somos Cristo en formación, necesitamos también ayudarle para que los grilletes de la materia no lo sujeten más, sino que sea más un vehículo de conciencia más apropiado para que nosotros aprovechemos al máximo la experiencia de esta existencia. En la Biblia, por eso, hay varios episodios donde se nos recuerda eso. En San Marcos, por ejemplo, que es el que estamos ahora, ayer mirábamos acá un poquito lo de unos episodios de San Marcos, veíamos que en San Marcos, por ejemplo, en el capítulo 14 de San Marcos, está una narración de cómo Cristo anunció la última cena. En el verso 12 del capítulo 14, se instituye la cena del Señor de la siguiente manera, con unas palabritas claves que nos indican a qué le tenemos que apuntar. El primer día de la fiesta de los panes de la levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Ese hombre con el cántaro de agua, para poder nosotros entender la significación bíblica de este mensaje, necesitaríamos tener unos rudimentos de la ciencia de la astrología. Acá los sábados estudiamos la astrología, son todos invitados a que estudiemos la astrología. El signo, así como el signo de Tauro es un toro y el signo de León es el Leo es un león y el signo de Géminis unos gemelos, Acuario tiene también un signo propio, que es un hombre con un cántaro de agua en una posición semi-inclinada por donde sale un chorro de agua. Esa escena que le dice al alma que el hombre tiene que ser capaz de controlar el flujo de sus líquidos y emociones vitales, porque al tener el cántaro bajo control, pues eso es lo que quiere decir, que el hombre sea el administrador de sus propias fuerzas, en este caso de la fuerza creadora. Entonces les dijo que la señal de lo que venía era la era de Acuario,
Cuando vino Cristo, estábamos entrando a la era de Pixis. Esa es la era que venía. Y en ella estamos. Y faltan alrededor de 500 años para entrar a la era de Acuario. La era que Cristo anunció cuando le dijo a los discípulos: miren que viene, ustedes se van a encontrar un hombre con un cántaro de agua. O sea, esa es la era que viene. Y todas las enseñanzas que él dio es para que nos preparemos para esa era. ¿Y quiénes son los dignatarios o administradores de esas enseñanzas? Ni más ni menos que la Orden Rosacruz. Y continúa la escena diciendo: y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Ese aposento alto, en la interpretación fisiológica de la Biblia, es dentro del cuerpo humano la cabeza, aquel lugar donde en el capítulo 17 del concepto se explica, se da el puente de unión entre la glándula pineal y la glándula pituitaria. Cuando la fuerza que sube de la base haga poner en contacto esos dos centros y se desarrolle la clarividencia interior y el contacto inicial con los mundos internos. Ese es el aposento alto. Además, dice, es un aposento espaciado, bien dispuesto. Quiere decir que está arreglado, está listo para una ceremonia especial. El aspirante todos los días de su vida, mañana, tarde y noche, con lo que dice, con lo que hace, con lo que piensa, con lo que siente, está a toda hora adornando ese salón para que algún día se dé ahí el evento de esa liberación que estamos hablando. Y más tarde, en el mismo capítulo 14, en el verso 51, hay un episodio en el relato de Marcos de que cuando arrestaron a Jesús ocurrió lo siguiente: pero cierto joven le seguía, dice la Biblia, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Fin del pasaje. Un joven va cubierto con una sábana, está siguiendo a Jesús, a Cristo. Lo prenden en medio de esa tremenda multitud que había. Y él se quita la sábana y sale, y se va. El hecho de ser joven puede representarnos a nosotros, que somos jóvenes, al acercarnos a las enseñanzas de la Orden Rosacruz. Somos primíparos, somos novatos. Y al meternos entre la muchedumbre, nos puede tratar de absorber ese mundo de cosas, de diferentes naturalezas que hay en el mundo. Y lo que hace el joven es dejar la sábana en la que está envuelto, que son los prejuicios y las creencias en boga, y irse de ahí. Eso pues tiene más reflexiones que hacerle, pero lo dejamos como un pensamiento para esta Pascua.